strategically placed for research into gemological, geological, and geochemical processes, as well as for training and the creation of gemological reports. I'm gonna do like Alexia and start at the top. Yeah. That was teamwork, my dear. Wow! Ioannis made it! Yeah! No way! Yeah! I told you. Oh, what? Ioannis did it. Amazing. The green, huh? Sí, lo bonito, porque es que eso se trata, que vengan y se encuentren. Guys, talk a lot. I know. You have to talk to me. Qué lindo. Bigger. So wait a second. La última, y la pasan para allá. You guys have been mining for how long? Ahora es Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Muy bien. Aquí madrugando con ustedes. Muy bien, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera ya charla. Recuerden ustedes todos que vamos a hacer la rifa del libro al final de las conferencias. Son 10 preguntas. Vamos a hacer una sesión especial en la cual vamos a hacer esas preguntas, todo relacionado con la charla que estamos teniendo y con las charlas que estamos teniendo. Otra cosa que no se les olvide es que este mes es el mes de la joyería en CDTech y tenemos promociones muy interesantes.
Cualquier joya que traigan ustedes a certificar este mes tiene el 5% de descuento, así que anímense a traer, y no solo a esa promoción, sino que tenemos varias. Se pueden comunicar al teléfono del CDTEC y preguntar las diferentes promociones que tenemos durante este mes. Lo otro que tienen que recordar es que hacemos una retransmisión a las 9 de la mañana, y si ustedes se están uniendo por Facebook o cualquier otro medio que estemos en streaming, por favor decirnos, porque para la asistencia es importante nosotros controlar, y por eso es que se necesita que ustedes hagan un registro cada vez que van a entrar a cada charla. El 70%, si asisten al 70% de las charlas, les vamos a dar un certificado digital al finalizar todos los seminarios. Entonces, pues, muchas gracias, bienvenidos. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre creatividad, sobre innovación, sobre inspiración. De eso nos va a hablar Mauricio. Y como siempre, lo más importante de todo es las preguntas que hacen ustedes, porque son las que enriquecen la discusión y son las que le ayudan y nos ayudan a todos a aprender mucho más y a sacarle el jugo a la presentación que nos tiene hoy preparada Mauricio. Entonces, Mauricio, bienvenido, muchas gracias por todo. Yo voy a cerrar mi cámara, vamos a dejar a Holman, que nos va a acompañar ahí para que no te sientas solo. Y como ustedes pueden ver, hoy estamos aquí desde los equipos del Raman con los equipos trabajando, el equipo del CDTEC dándole, certificando para ustedes. Entonces, bienvenido Mauricio, bienvenidos todos. Espero que disfruten esta charla el día de hoy. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Entonces, primero que todo, quería agradecerle por el espacio, por la oportunidad que me dieron, y le voy a compartir una presentación en la cual vamos a iniciar nuestra charla de hoy. Digamos que el seminario de hoy más que todo es para dar unos tips, unos instrumentos para crear, inspirarse y para lograr desarrollar una colección de joyería. No le voy a decir si están de moda las flores, si están de moda los carros, si están de moda algunos colores, simplemente unos instrumentos para ustedes en autonomía lograr desarrollar su colección de joyería o de accesorios de moda. Como se había hablado en reuniones anteriores, el proceso tiene muchas similitudes entre joyería y accesorios de moda, bisutería. Primero que todo, yo quería empezar con una frase de Tilda Swinton. Perdón, aquí hay muchas cosas y no logro leerla. Ay, muchas cosas que sean. Bueno, la joyería es el arte más completa y con el producto más complejo. En el mundo es la única mezcla de los dones de la naturaleza, gemas y oro, con arte en el diseño, artesanía en la producción y en la técnica del desarrollo. Nada en la tierra une todos los elementos como la joyería. Digamos, este es un pensamiento que yo siempre he tenido. La joyería es el arte que más reúne todo lo que la tierra nos regala y lo que nosotros como humanos podemos hacer. Pero con el hecho que lo dijo Tilda Swinton, seguramente es da mucho más énfasis a la frase. Entonces, la importancia de la joyería viene también de esto, del manejar materiales importantes y adquirirlo, enriquecerlo con técnicas y tecnología que nosotros como humanos podemos aplicar, podemos además juntarlo al diseño. Tilda Swinton fue testimonial de la empresa Pomellato, donde yo trabajé por 8 años. Bueno, empezamos de lo que nos influencia en nuestras inspiraciones, en lo que crea tendencia, en lo que nos rodea y nos contamina en nuestras ideas. Yo aquí le di unos apodos para identificarlo de manera un poquito más concreta. Digamos, hay tendencias que se crean en laboratorio, quiere decir en laboratorio, con estadísticas, con números, con datos que vienen desde investigación de mercadeo, de economía, de finanza, de cómo se mueve el mercado del oro y de las piedras, de las gemas. Entonces, esto yo lo llamo en laboratorio porque está hecho por estadísticas, por cosas ciertas, y se hace una previsión sobre este tipo de información. La otra es por imposición divina. Yo los llamo así, los trendsetters, los directores creativos, gente que con su mente, con su creatividad, logra imponerse sobre los demás y dar ideas nuevas, ideas
que rompen con lo que es la rutina, lo que es el estándar de la moda, del diseño. Normalmente estas personas, yo he tenido que ver con muchos de ellos, y en Gucci, en Armani, en Pomellato, no siempre son personas creativas en el sentido de que tienen una mano creativa, que diseñan de manera deliciosa, de manera muy inspirada. Son personas que tienen una creatividad en la manera de desarrollar una idea. He colaborado con personas que ni saben, como abogados o expertos en finanzas, que ni saben cómo mantener un esfero sino para firmar, pero tienen ideas creativas. Y en este caso, el team, las personas, el equipo que trabaja con estos creativos, con estas mentes creativas, son la parte fundamental de un proyecto, de una idea creativa, porque son ellos que logran traducir palabras o ideas en diseños y objetos concretos. El tercer creador de tendencias, yo digo el hummus. El hummus es no el hummus lo que comen aquí de tradición árabe, sino lo que se crea cuando el río Nilo, no sé si en español se llama así, de Egipto, desborda y fertiliza los campos que están alrededor. El hummus es lo que nosotros encontramos en la calle, encontramos alrededor de nosotros. Hay personas que hacen este trabajo y yo creo que es uno de los trabajos más genial del mundo, los cool hunters, o sea, las personas, los buscadores de tendencias. Son personas, a veces parecen mochileros, a veces son personas en corbata y chaqueta que viajan por el mundo y descubren y impulsan lo que se mueva a nivel social, a nivel económico. Buscan todas estas cosas que se están moviendo en la sociedad en varias partes del mundo. Luego tenemos el nicho nuevo que se ha creado en las tendencias, que son los nuevos gurús, los influencers y similares. Los influencers, digamos, son una cosa un poco, una mosca blanca, se dice en italiano, porque a veces no son mentes creativas, sino son personas que saben exponer, expresar muy bien unas ideas, pero al mismo tiempo yo creo que son personas que no solo influencian, sino son también influenciadas por las redes. Entonces yo creo que siempre este tipo de creador de tendencias toca manejarlo con un mínimo de cuidado, porque no sabemos cuánto tiempo van a durar, no sabemos lo que está detrás, si son sponsorizaciones o algo que hacen que impulsen una idea o una tendencia. Entonces, digamos, yo he dividido en estas cuatro tipologías porque cada uno de nosotros se puede identificar en estos tipos de influenciadores o puede adquirir informaciones de estos tipos de influenciadores. Empresas bien estructuradas pueden trabajar con un servicio de marketing. Quien se siente y sabe, ha tenido resultados en sus ideas, se puede sentir como un trendsetter. Al mismo tiempo puede ser un cool hunter. Entonces busca sus cosas y luego las impones. Y esto no es solamente a nivel de grandes empresas. Yo lo veo también como algo que se puede aterrizar a nosotros, porque normalmente aquí en las charlas se habla de grandes empresas, de grandes números, de piezas importantes, pero de nosotros podemos reducir simplemente a lo cotidiano, a lo que es una pequeña realidad, todos estos cuatro elementos. El marketing lo podemos hacer a través de amigos, familias, la parte de finanza. Obviamente, si arrancamos con un negocio, con una colección de joyería, necesitamos hacer una previsión de las inversiones que vamos a hacer. Y al mismo tiempo podemos ser trendsetter porque somos conscientes de nuestro potencial y lo podemos explotar. Lo mismo nosotros mismos podemos viajar por la ciudad o por otros lugares afuera del mundo, afuera del país, cuando se podrá, y investigar nuestras propias tendencias. Entonces, esto podemos
adecuarlo también a pequeñas realidades. Lo importante es siempre tener un pensamiento crítico y aceptar también críticas, ojalá sean positivas. Digamos, aquí yo escribo consejo de amigo porque le pongo un divieto sobre los buscadores, sobre las pizarras de Pinterest, de Instagram, porque si nosotros queremos inspirarnos, no podemos ser influenciados en un primer momento. Yo creo que las inspiraciones se buscan, como ven donde está el chulito verde, tomando foto, asomándose a la ventana, hablando con la gente, caminando, viviendo, trabajando, ¿cómo se dice? Viajando. También un sofá. Yo le digo siempre a mi hijo, aburrirse no es malo. En el momento en que uno no sabe qué hacer, empieza a elaborar los pensamientos más profundos de su mente y de pronto encuentras unas ideas que van más allá de lo cotidiano, de lo que todos los días tenemos enfrente, que estamos viviendo. Entonces, a veces también el ocio nos permite de crear ideas más innovadoras. Las inspiraciones yo creo que tenemos que verla con nuestros ojos y no con los ojos de los demás. Si nosotros buscamos en Pinterest, en Instagram, en Google, en un primer momento, involuntariamente tenemos ya un condicionamiento, no sé si es en español, de otras personas, porque son los ojos de los demás que nos están mostrando la realidad, una tendencia, unos colores. Entonces tenemos ya un filtro que no es el de nosotros. Los buscadores y otros instrumentos de Internet yo creo que son más para profundizar y, digamos, especificar unas ideas que ya hemos logrado de manera autónoma. Entonces, mi consejo es siempre desarrollar un pensamiento autónomo con los propios ojos y propias ideas. Aquí yo divido un poco, he tenido que resumir en solamente dos tipologías, porque tenemos varias tipologías de colecciones, pero para hacer un seminario adecuado al tiempo que tenemos, me tocó dividir solamente en dos tipologías, una marca propia o cuando se crea una colección para un cliente. Si acaso más adelante hablamos de cuántas colecciones se tienen que crear en un año o un semestre o un trimestre. Pero digamos, aquí le doy la metodología que yo utilizo en la creación de una colección. Por la marca propia, digamos que arranco con 5 steps. El primero es el step de input. Como le decía, todo lo que me contamina, todo lo que me desarrolla, todo lo que me permite la chispa para crear una idea. Entonces, en cualquier momento uno puede tener una lluvia de ideas. Yo siempre tengo una bitácora conmigo para anotar cosas, objetos que compramos, objetos que encontramos en un viaje o donde la abuela o donde un familiar, bocetos, quien tiene la suerte, la fortuna de tener una mano hábil en el diseño, el bocetaje es fundamental. Recortes de revistas o otras cosas que nos pueden interesar de un libro. Esto todo para crear un mood board. Este mood board nos permite de enfocar más nuestras ideas. Las notas escritas también. Últimamente yo estoy llenando el celular de notas vocales porque uno siempre está en movimiento y no tiene tiempo de anotar, de escribir bocetos. Entonces las notas vocales también son un instrumento importante para capturar ideas que nosotros podemos tener también al despertarnos de un sueño o terminar un día en que hemos tenido algunas cosas que se han fijado en nuestra mente. Episodios, colores, objetos. Entonces, todo esto lo vamos a aplicar luego en un mood board que nos permite de enmarcar en una pizarra nuestras ideas. Importante, abajo está escrito una catalogación. Es fundamental luego estas ideas de alguna manera encasillarla para darle un orden y luego poderla desarrollar de manera concreta y uniforme.
Luego vamos en la parte ya de output. Hemos recibido todas estas informaciones y las hemos capturadas y ahora tenemos que de alguna manera fijarla. Entonces, unos bocetos, como decía quien puede, o simplemente unos bocetos no tienen que ser tan detallados. Como ven en el primero, simplemente fijamos cuáles son los elementos a la izquierda del modelo, los elementos que nos interesan. Luego podemos, con recortes, con fotografías, aplicar nuestros elementos que van a completar la idea a través de imágenes y notas escritas que pueden ser el material que vamos a utilizar, la textura, la parte técnica, mecánica. Entonces, en esta parte yo llamo output primitivos porque en este momento todavía estamos en una lluvia de ideas, pero hacia afuera para lograr enfocar nuestro proyecto. Luego ya vamos en un discurso de output concretos. Entonces empezamos con ilustraciones para enfocar más los detalles de la forma, los detalles de los elementos que vamos a utilizar, que pueden ser gemas, que pueden ser vidrios, que pueden ser cualquier cosa, porque aquí vamos en un, como decía al empezar, vamos en un rango que va del accesorio moda a la joyería. El proceso es casi lo mismo. Pero como pueden ver, luego tenemos instrumentos técnicos y tecnológicos que nos permiten también en esta fase de evaluar muchas cosas que nos ayudan a encasillar mejor nuestro proyecto y optimizarlos. A través del diseño 3D nosotros podemos lograr ver efectivamente los volúmenes, los pesos y consecuentemente los costos de producción que vamos a lograr, crear unas maquetas en CNC o en impresión 3D, de manera que podemos tocar y evaluar sea las dimensiones, sea efectivamente si es agradable nuestro objeto en la realidad y no solamente en el diseño, porque a veces tenemos una mano muy linda para ilustrar, pero en el momento que vamos a realizar el objeto nos damos cuenta que algunas proporciones no son posibles y nuestro objeto en la realidad se deforma, entonces toca volver a realizar todo, a reevaluar todo. Y el render también en este caso nos ayuda a tener preventivamente unas ideas de lo que estamos trabajando. Todo este proceso en este momento no nos conlleva inversiones efectivas en materiales, sino inversiones de nuestro tiempo y de nuestra capacidad de crear y de lograr un objeto, una colección de joyería. Luego tenemos los output productivos. Yo entiendo productivo como objeto que nos permiten la producción, no solamente el objeto final. Pueden ser prototipos que nos sirven para crear moldes, el molde es efectivo dependiendo de cómo estamos trabajando, o el producto final. Instrumentos de producciones también, ¿en qué sentido? Instrumentos para medir lo que estamos haciendo y no solamente, por ejemplo, el tamaño y la forma de una gema que vamos a engastar. Entonces, no solo creamos el objeto final, sino creamos instrumentos que nos permiten eventualmente una producción en serie bajo control. Y la última etapa es crear los estándares. Los estándares que nos permiten de crear una producción de una colección o de un objeto en serie, manteniendo los costos, manteniendo la calidad, asegurando así al cliente y a los clientes unas certificaciones en los procesos que nosotros vamos a crear. Aquí pueden ver, ya tenemos un precio de ventas y tenemos ya las cotizaciones de los costos de materia prima y de producción, una ficha técnica que nos permite del aprovisionamiento de los materiales y del control de los materiales, porque si estamos hablando de materiales preciosos, cualquier décima de gramos es un capital que estamos perdiendo, entonces tenemos que tener bajo control desde el peso de la fundición hasta el peso del producto terminado. Y luego los parámetros de control de calidad, porque nosotros tenemos que asegurar a los clientes todos unos parámetros que se pueden replicar y podemos luego asegurar y garantizar para el cliente.
Esto es para una creación de joyería propia. Y eventualmente cuando vamos a hablar con un cliente que quiere una colección de joyería, yo la manejo con estas etapas. La entrevista con el cliente puede ser el enamorado que quiere hacer el anillo a su novia, como una empresa que quiere desarrollar una colección de joyería. Entonces la entrevista es importante para saber la actitud. Yo me siento casi un psicólogo cuando hablo con estas personas y es muy chévere porque si se logra entretener una charla, una conversación de manera amigable y confortable para ambas personas, seguramente todo el desarrollo del proyecto va a ser mucho más fluido. Luego tenemos el estudio de la marca. ¿En qué sentido? Si hablamos con el cliente privado, el estudio de la marca quiere decir cómo su novia se viste, cosas que le gusta y los materiales que normalmente compra. Si hablamos de una empresa, estamos hablando de una empresa qué estilo tiene, qué material utiliza. Entonces, el estudio del ADN de esta marca. Luego tenemos el estudio de la empresa. Si es el cliente privado, el estudio de la empresa quiere decir que yo necesito conocer el taller que le va a realizar el objeto, qué técnica, tecnología y nivel de artesanalidad tiene para ver hasta qué punto yo puedo lograr desarrollar un objeto. Si hablamos de una empresa, yo necesito visitar esta empresa y ver efectivamente el potencial técnico y tecnológico de esta empresa. Y la parte artesanal. Yo he visitado algunas empresas también aquí en Colombia bastante grandes que tienen una tecnología bastante avanzada que nos permiten de llegar a un semielaborado, a un producto casi terminado de alto nivel, pero luego la parte artesanal tiene bastantes falencias. Entonces en este punto yo tengo que manejar un poquito el desarrollo del producto de manera que esta falencia no sea tan evidente. Por otra parte, hay pequeñas empresas con artesanos de altísima calidad que no tienen el soporte de la tecnología. Entonces, también en este caso, toca adecuar nuestro desarrollo del producto. Y al final, ¿qué? Al final o en el medio, este es un pensamiento que tenemos que desarrollar permanentemente. El budget, o sea, lo que estamos invirtiendo versus el target, o sea, dónde queremos llegar. Entonces, la inversión que el cliente privado o la empresa quiere poner proporcionado al target que vamos a lograr en la venta de nuestro producto. Yo no puedo, un cliente no me puede decir que quiere gastar $200 para un anillo de 1 quilate de diamantes porque no lo vamos a lograr. Pero al mismo tiempo, si el cliente tiene $10,000 y quiere un diamante de 20 puntos, lo vamos a lograr, pero a este punto podemos crear unas mejorías para justificar una inversión mucho más alta. Lo mismo para las empresas. Una empresa que quiere crear un producto de platería masiva tiene una inversión que puede ser probablemente igual a una joyería que quiere desarrollar un producto de alta joyería, porque como números y como markup que finalmente en la venta va a lograr la empresa, se llega casi al mismo nivel. Entonces, las inversiones proporcionadas al cliente que se va a buscar es uno de los temas más importantes que se tiene que manejar en un desarrollo. Gabriel, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tú me puedes...? Vamos bien, no te preocupes. Ok, listo. Entonces, antes de hablarle de algunos ejemplos aquí que le voy a presentar, quería decirle, bueno, el desarrollo de una colección es algo que, como le decía al principio, en la fase de desarrollo de una colección para el cliente, esta primera fase... a esta primera fase van a seguir las 5 fases que teníamos anteriormente con la creación de una colección propia. Entonces, la fase de input, pero a este punto tenemos otra persona con quien relacionarse
cada etapa de nuestro desarrollo. Entonces, presentarle el mood board al cliente, presentarle los bocetos, y en cada etapa nosotros vamos a tener un feedback que nos permite de avanzar o devolvernos a la idea anterior. Todas estas dinámicas obviamente son variables dependiendo del tamaño de nuestra empresa. Si yo tengo una empresa que soy solo, todo esto se reúne en pequeñas ideas, en pequeños logros que pero necesitamos fijar y estandarizar. Nosotros, aunque somos, yo soy, por ejemplo, soy un pequeño artesano que me toca hacer todo. Entonces yo no tengo el tiempo de diseñar, no tengo el tiempo de hacer investigaciones, no tengo el tiempo. Necesitamos de alguna manera tener el tiempo para hacer estas cosas. No se necesitan días, sino algunas horas para fijar nuestro desarrollo, nuestras etapas, porque si no siempre vamos perdiendo el hilo de la historia y no lograremos desarrollar nuestras ideas. Por otra parte, empresas más grandes tienen personal para hacer este tipo de trabajo. Como les decía, nuestros Cool Hunter, nuestros servicios de marketing pueden ser familiares, pueden ser amigos. No nos asustamos por decir, no, tengo que hacer una investigación de mercadeo, me toca encontrar una empresa de mercadeo. No, logramos de tener un círculo de personas que sean críticas y que sean verdaderas en sus palabras para ver efectivamente la ruta que estamos tomando, si es la ruta concreta. Y yo sé como diseñador y como artesano que las críticas nos duelen mucho, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón, lo hacemos con mucha dedición, con mucha énfasis. Entonces cualquier crítica nos afecta, pero al mismo tiempo necesitamos estas críticas porque nos permiten luego quitar las esquinas malas de nuestros proyectos para luego poderlo poner al mercado o poderlo vender. Entonces aquí le traigo algunos case study. En este caso he quitado lo que normalmente tengo en algunas presentaciones porque son casi siempre de alta joyería con inversiones bastante altas. Entonces a veces me dicen, bueno, ¿y en lo concreto qué vamos a hacer? Pero nosotros pequeños artesanos o que tenemos una idea de medio, baja joyería, ¿para dónde nos vamos? Aunque la alta joyería, aunque todo lo que es top nos inspira, tenemos que desarrollar nuestras ideas. Pero yo siempre le digo, apuntamos a los sueños, apuntamos a lo grande y luego lo calculamos a nuestra medida. Porque si empezamos a encogernos desde el principio, nuestras ideas, nuestras inspiraciones no logran desarrollarse. Bueno, aquí hay varios clientes y varias tipologías de productos. Por ejemplo, aquí esta colección se llama Keys of Feeling, o sea, las llaves de los sentimientos. El cliente fue el Palacio de la Esmeralda, una de las joyerías más antiguas de Bogotá. ¿Cuál fue el briefing? El briefing fue, necesitamos acercarnos a los jóvenes, acercarnos un poquito a un mercado más colombiano. Y entonces la idea fue de inspirarnos a algo que ya está de moda en todo el mundo. Hay muchos puentes en el mundo, está el candado pegado del amor, de la alianza entre dos personas, pero al mismo tiempo yo la veía como una jaula. El candado lo veía como algo que te cierra y que de pronto te oprime. Al revés, entonces pensé de desarrollar una llave. La llave es algo que abre, es algo que te permite descubrir y sin elementos demasiados evidentes que creen compromiso. Entonces creamos estas llaves con todas las ideas arrancando de un boceto y desarrollamos estas 3 llavecitas que aquí, estos son el tamaño, son muy pequeñitas. Y aquí tienen los 3 elementos de la suerte, del amor y amistad y de la paz. Cosas que se pueden regalar sin compromiso entre jóvenes, con una inversión relativamente baja y pero algo simbólico que permite transmitir el sentimiento que se puede hacer entre jóvenes.
Y bueno, esto era, la idea era crearlo en plata, pero al mismo tiempo, con el hecho del aumento del costo del oro, se pensó también de hacerlo en 9 quilates, de manera que el material precioso sea bien evidente, aunque la inversión sea más baja, porque el quilataje, el porcentaje de oro puro es más bajo. Esto fue un proyecto bastante divertido, un proyecto más de moda, de accesorios de moda, un proyecto hecho con Belki Arizala, uno de los modelos más importantes, si no la modelo más importante de Colombia. Ella tiene esta escuela donde crea y cría modelos. Y también tiene un concurso que es una franquicia internacional que se llama Africa Fashion Week. Y ella encargó nosotros, en colaboración con el Palacio de la Esmeralda, crear la tiara y el premio para la ganadora del concurso que iban a hacer. Entonces, la inspiración era Entis Quesusa, que era el cacique de Zipaquirá, y tenía un sentido también ancestral de todo lo que es la cultura, la etnia, porque de un lado tenemos la Africa Fashion Week, o sea, toda la influencia del África que por la esclavitud de los siglos anteriores se difundió por el mundo, y de la otra parte la etnia, la cultura de los muiscas aquí alrededor de Bogotá. Entonces hicimos varios bocetos, varias ideas con las inspiraciones típicas del sol, del cóndor, pero al mismo tiempo los elementos que eran las esmeralda, el oro, la cabeza, por ejemplo, si logran ver aquí estilizado en el centro hay un cóndor. La cabeza del cóndor estaba hecha con la sal, una roca de sal de la mina de Zipaquirá, de manera que los elementos emblemáticos estaban todos ahí en esta tiara. El proyecto era con hacer dos pulseras, dos brazaletes bastante evidentes y una tiara. Esto fue desarrollado obviamente por el tamaño y por el énfasis que tenía de todo el proyecto en latón y Swarovski. Allá también se hizo una buena investigación con la empresa de Austria, que es la importadora oficial de Swarovski aquí en Colombia, en todos los cristales que llegaban. Y la presentación fue en un desfile en la Catedral de Zipaquirá, y luego se entregó a la ganadora del premio en agosto del año pasado. Entonces, digamos, aquí les estoy mostrando diferentes tipologías de proyectos que se han logrado. Aquí tuvimos el honor de premiar a Falcao, que además ayer puso el gol del empate en el partido, como embajador de Zipaquirá en el mundo. Ahora no me acuerdo la fecha, pero hace más de un año se hizo en una ceremonia privada en el Principado de Mónaco la premiación y la investidura a Radamel Falcao como embajador de la Catedral de Sal de Zipaquirá en el mundo. Y se desarrolló esta medalla que estaba hecha por plata y oro colombiano engastada con esmeraldas, que representaba el tigre, que es el símbolo de Radamel Falcao. En esta ocasión tuvimos contacto con la familia de Falcao y se desarrolló un proyecto de joya solidaria para la fundación de la mamá de Falcao, que es la Fundación Falcao. Entonces, en este caso, nos inspiramos a todo lo que es el gran corazón del tigre de Radamel Falcao, y allá desarrollamos varios proyectos con todo el packaging. Tuvimos también un volante que explicaba para dónde iban un porcentaje de las ventas, las certificaciones, y esto también ha sido un proyecto muy interesante porque algunos productos se han logrado, y como las mancornas y los dijes, pero la mayoría del producto el desarrollo ha sido de manera virtual, y entonces con baja inversión en un primer momento de creación del producto.
Aquí dirán, Mauricio se enloqueció, ¿por qué hay un robot y unas cosas de plástico con este collar? Bueno, la creatividad no es solamente en el diseño, la creatividad es también en el desarrollo. Como decía anteriormente, he trabajado con personas creativas de mente, pero también de equipos que le estaban alrededor que lograban desarrollar las ideas. Este es un producto que yo he desarrollado, no he diseñado absolutamente por la empresa Poemelato, pero lo he desarrollado en la fase del producto, de ingenierización de la producción. Esta es una de las líneas más importantes de la empresa, se llama Tango. La han usado en muchos red carpet de Los Ángeles, de Cannes, de Venecia, muchas stars del cine. Y es una línea que está hecha por oro rosado, plata envejecida y diamantes brown. Es una grumete, es una simple grumete que siempre se ha sabido cómo crearla. La creatividad, ¿dónde está? En el momento que se ideó, se diseñó esta línea, ya se sabía que iba a tener un costo demasiado alto. El director de producción me encargó de desarrollar una técnica para bajar el costo de producción y el tiempo de producción de este collar y de esta línea para volverlo accesible al público. Bueno, yo tengo una pasión por el modelismo. Me inspiré a las técnicas de inyección termoplástica y creé una nueva técnica para realizar esta línea, cosas que permitió de bajar del 70% el costo de producción de este objeto, tanto que ahora, después de más de 10 años, esta línea es todavía uno de las más importantes de la empresa. Entonces, la creatividad no la vamos a buscar solamente en el diseño, la vamos a buscar también en los procesos, en cómo vamos a producir un objeto. Nosotros podemos inspirarnos también a algo ya hecho, pero la intención no es, como dicen aquí, fusilarlo, sino mejorarlo. Es tomar una idea y decir, yo la puedo hacer mejor. Yo puedo hacerla más bonita y más elegante y producirla con unas técnicas que permiten elevar el nivel de esta joya. Perdón. Este es un proyecto que hemos desarrollado indirectamente para Muse International. Aquí la inspiración, ¿cuál fue? De los pebbles, de las piedritas de río que encontramos allá en las zonas esmeraldíferas. Y de la misma forma empezamos a inspirarnos a estas esmeraldas que estaban sin forma, eran simplemente... como puedo decir, tamboreada, no tenían facetas. Entonces la inspiración fue de crear una aglomeración de esmeraldas que reproducía este efecto tan bonito que encontramos a los bordes de los ríos. Además tuvimos inspiraciones de joyas antiguas, donde las esmeraldas, ustedes saben mejor que yo, no venían talladas, sino se utilizaban en los precolombinos, así como se hallaban en la tierra. Entonces, eso fue un proyecto muy inspirador, muy bonito, aunque no hay mucho diseño. Aquí también la técnica de montaje y de movimiento de los objetos fue el desafío más grande para la creación de esta joyería. Cada chatoncito, cada canastica está hecha por cada piedra, por cada gema. Son elementos únicos, uno por uno, y aplicado a cada piedra. Y aquí tenemos unas de las nuevas tendencias que se utilizan en la moda, en la joyería, lo que llaman Capsule Collection, línea cápsula, que son como temporary store, son cositas, son líneas que se presentan en algunos eventos de manera spot para ver cuál es el feedback que nos da el cliente. No es una imposición masiva, no es una publicización masiva, sino son pequeños spots, pequeños
momentos en que se presenta una colección. Esto nos permite de saber efectivamente si las colecciones nos gustan sin tener grandes inversiones. En este caso fue por la Feria de Artesanía y nos inspiramos a la mitología de Valequero, de esta araña que enseñó a las mujeres wayuu cómo tejer canastos, cómo tejer en general. Entonces, cuando uno va a la Feria de Artesanía de Bogotá, ve muchos objetos de artesanía muy linda, tejidos, y a veces estos elementos tejidos se vuelven accesorios de moda. Entonces, la inspiración, ¿cuál fue? Hagamos una joya que a nivel táctil y a nivel visivo sea un homenaje a estas artesanías. Aquí no vamos a tener ningún tejido hecho a mano, sino una representación de lo que son los tejidos hechos a manos. Entonces es más un homenaje y aplicándole algo de precioso, como los metales, a estas técnicas. Y la idea era esta, acompañar todo lo que es la artesanía clásica colombiana con una joya que a nivel táctil, a nivel sensorial, cerrando los ojos, nosotros logramos sentir estos tejidos, estas texturas de los elementos artesanales que tenemos aquí en Colombia. Entonces, esto fue un desarrollo muy bonito de elementos bold, bastante grandes, para mostrar al público lo que puede ser también el trabajo mezcla entre tecnología y artesanía. Estos son, como ven, diseños hechos en computador, en 3D, y luego con impresión 3D, realizado los prototipos, pero hemos necesitado al mismo tiempo una mano de un artesano muy fina porque no terminara borrando todo la sensibilidad de estos volúmenes. Gabriel, ¿cómo vamos? Ya vamos, yo creo que corticos de tiempo. Yo pensaría que podremos acelerar un poquito para las preguntas. Listo. La gente tiene cierto tiempo, que son las 7:44, tenemos como 15 minutitos. Entonces, si quieres, yo agradezco todo a todos. Espero haya sido un poquito instructivo y le haya ayudado a todos a abrir sus mentes y a crear un recorrido que pueda servir a crear sus colecciones. Como le decía, yo no estoy aquí con la varita mágica a decirle cuál es la fuente de inspiración, a decirle cuál es la tendencia en este momento. Simplemente le quiero decir que es un desarrollo que nosotros tenemos que lograr personalmente y no es fundamental saber dibujar o tener una manualidad para crear objetos tridimensionales ¿cómo se dice?, lindos o bonitos, sino tener una mente creativa abierta a los inputs y buscar estos inputs y saberlo desarrollar de manera concreta para realizar un producto o una colección, una línea, como quieran llamar, de joyería o accesorio moda. Perfecto. Paul mantiene el micrófono cerrado. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muy interesante tu charla. Gracias, ¿Cómo Juan. estás? Bueno, vale, empecemos con la primera pregunta. La pregunta es de la señora Gloria Incapié. Ella dice que se especializa en hacer coronas para reinas, ¿sí? Y que habla con sus clientes y llegan a tratar de un acuerdo, pero la pregunta es, cuando el cliente se cierra a hablar de su interior, ¿cómo llegar a un acuerdo con el diseño? ¿Cómo impactar antes de ese cierre? Bueno, sí, no mucha gente le gusta hablar de sí mismo o de sus cosas personales. Entonces, buscamos alrededor de esta persona. Entonces, no tratamos de no entrar, sí, yo digo, somos casi como unos psicólogos, pero tampoco somos psicólogos y a veces tocamos unos tastos que duelen a las personas. Entonces, empezamos a mirar alrededor de estas personas qué está haciendo, cuál es su trabajo, o eventualmente nosotros con un mínimo de sensibilidad presentamos unas X opciones, unas X ideas o inspiraciones
para lograr tener luego unas 2, 3 rutas donde encaminarnos. En algunos casos es chévere tener unos clientes que nos den la libertad de trabajar, pero muchas veces me ha pasado en varias ocasiones que yo no tengo input de parte del cliente y empiezo a desarrollar muchas ideas, presentarle muchas cosas y a veces el cliente se puede perder en estas ideas porque si ya nos habló anteriormente, si le damos más opciones, muchas opciones, además el cliente se pierde con mucha más facilidad. Entonces la idea es presentarles unas opciones reducidas que logren luego encaminarnos en una dirección. Espero haber contestado. Perfecto, sí. Gracias. Marco Bonilla pregunta, ¿qué consejo tienes para comenzar una bitácora? Escribirle su propio nombre. No, bueno, depende. Yo tengo una donde le escribo de todo. Escribo lo que me ha pasado en el día, lo tengo que acordarme de mi hijo, donde pego unas imágenes, o puede ser bitácoras temáticas. Es decir, me encanta la naturaleza, entonces aquí voy a anotar todo lo que veo, todo lo que me encanta de la naturaleza, de las floras de Bogotá o de las afueras. Es muy subjetivo. Una bitácora yo creo que es una cosa subjetiva, es como un diario secreto. Entonces, depende de tú qué quieres de esta bitácora para que te sirva. Y adentro, pero al mismo tiempo hay que saber catalogar lo que tú estás haciendo. De pronto, en la esquinita darle un color a lo que es personal, otro color lo que es de trabajo, otro color lo que es de inspiración, de manera que es más fácil buscar todo lo que necesitamos. Ok, gracias Mauricio. Hay una pregunta de un anónimo y dice así, ¿cómo mantener mi estilo cuando cambio mi inspiración? O sea, cómo mantener el estilo, cada joyero, cada diseñador crea su propio estilo, ¿no? Pero cuando Sí. hay un cambio de inspiración, pasamos de lo natural de pronto al robot que tú mostrabas, ¿cómo mantener ese estilo sin cambiar la Bueno, inspiración? el estilo pueden ser varias cosas. Puede ser volúmenes grandes. Por ejemplo, la empresa Pomelato donde yo trabajaba eran todo bulk, todas joyas bastante voluminosas y lisas que uno las siente es como mis anillos. Estos son anillos que yo he desarrollado en esta empresa. El feeling que tú sientes con la joya no tiene que ser simplemente el diseño, sino la sensación que te provoca la joya. Pueden ser unas técnicas de trabajo, unos elementos de construcción de tu joya. Entonces, hay muchas cosas que te permiten mantener tu ADN, desde los materiales, desde las técnicas, desde la sensibilidad, unas gemas preferidas. Uno tiene que identificarse en lo que está haciendo. Entonces yo me puedo inspirar en la naturaleza o el año sucesivo en la tecnología, pero mis elementos son siempre delgados y con filigrana, por ejemplo. O siempre van a tener ébano y no van a tener piedras transparentes, sino gemas opacas. Entonces, uno con el elemento que se siente más cómodo, que hace parte de su ADN, es lo que tiene que tratar de mantener en sus colecciones. Ok, otra pregunta aquí interesante. Ana María López pregunta, la ficha técnica que nos mostraste, ¿qué parámetros tiene? Bueno, esto depende del producto. Yo hago fichas técnicas que pueden decir simplemente cuál es el peso del objeto y cuáles son los materiales que se van a aplicar. En otros casos hay fichas técnicas donde tengo el mapeo de los diamantes, dónde se van a engastar, porque en algunos casos no son todos de la misma dimensión, sino son de varias dimensiones, se hacen un efecto melee y necesito tener un mapeo de estos diamantes y la cantidad de cada diamante o gema que sea, con su diámetro, sus tolerancias y
todos esos pequeños detalles, depende efectivamente de qué vamos a producir. Si yo soy un pequeño artesano, lo que me interesa es saber que necesito todas esmeraldas de este tamaño y cada anillo tiene que pesarme para no pasarme de mi presupuesto. En otros casos, por ejemplo, hay fichas técnicas mucho más elaboradas, por ejemplo, en empresas anteriores donde yo calculaba, ¿cómo puedo decir?, el índice de ruptura de las gemas. Es decir, si yo estoy trabajando con esmeraldas y sé que la esmeralda es un poco delicada para engastar, en la fase de desarrollo del producto yo hago 20, 50 o 100 piezas y al final del desarrollo voy a tirar una raya y saber cuántas gemas se dañaron. Entonces yo tengo que saber que si en 100 objetos se dañaron 2 piedras, yo tengo que entregar al productor o al artesano 102 piedras porque 2 probablemente se van a dañar. Entonces hay también estos elementos que hay que considerar, unas variables en la producción. Entonces la gama de posibilidad de ficha técnica es enorme. Todo depende de lo que vamos a hacer. Yo investigo al cliente y sé hasta dónde tengo que llegar. Además, cada single etapa, step by step, para saber, llega la fundición, tiene que pesar esto, luego tiene que terminarla, una vez terminada tiene que pesar esto, lo puede engastar en uñas, en bisel, las uñas tienen que tener un final de 8 décimas y no de 1,2 milímetros. Entonces, es muy elaborada dependiendo de lo que necesitamos. Gracias, Mauricio. Pregunta Paula Benavides. ¿Qué cantidad de piezas son prudentes en una colección? ¿Hay algún número determinado? ¿Pueden ser 2? ¿Pueden ser 20? Bueno, esto depende del target. Yo, bueno, en empresas, en Quimento, por ejemplo, se hacían 2 colecciones al año para 2 ferias principales de enero y de septiembre de Vicenza, y cada colección tenía unos 20 códigos luego para las medidas, etc. En Gucci se hacen, creo, entre 9 y 11 colecciones al año. Entonces, dependiendo del target, de dónde queremos llegar, tenemos que desarrollar nuestros números y también de la inversión que vamos a meter. Porque desarrollar una colección es una inversión, no solo de tiempo, sino económica. Entonces, todo es proporcionado a lo que decía en una slide anterior, budget versus target. Entonces, esto nos da la dimensión de lo que tenemos que desarrollar. Yo puedo desarrollar una colección al año de 3 líneas, una línea naturalística, una línea abstracta, una línea figurativa, y cada una tenga 3 anillos, 4 pares de aretes y 5 dijes, y entonces multiplico por todos estos números y sé una colección al año, cuántas piezas me hace. Además, el desarrollo, ustedes saben que un anillo tiene varias medidas, entonces el número de anillos, aunque sea más vendible, de pronto es una inversión más alta que el desarrollo de un dije, que tiene una única medida. Entonces yo puedo desarrollar 3 anillos, multiplicado por las medidas, ya son 30 anillos. Los dijes son 5. Entonces, la inversión por cada pieza, por cada objeto, es diferente. Entonces, tenemos que evaluar siempre dónde queremos llegar y qué tenemos en el bolsillo. Ok, la siguiente es de Johnny Fernando Campos. ¿Qué opinas de los diseños que se hacen en Medellín con materiales de baja calidad, bronce bañado en oro? Bueno, primero que todo, yo no diría que es baja calidad. Yo diría que son otros metales que no son metales preciosos. Como decía en la charla anterior, yo distingo entre joyería y accesorio moda fashion, bisutería. Son dos mundos diferentes que tienen unas raíces comunes en las ideas, en algunas técnicas, y se copian a veces entre ellos también. Yo no desperdicio, yo no desvalúo lo que está hecho en bronce, lo que está hecho en plata, en cobre. Además, a veces salen cosas muy lindas y estos materiales nos permiten de
desvincularnos de salir de lo que son los presupuestos altísimos de los materiales. Entonces podemos dar mucho más aire a nuestra fantasía, a nuestra inspiración en muchas cosas, en tamaño, en formas. Entonces yo no despreciaría lo que está hecho independientemente de la ciudad. Con otros materiales que no llamo de baja calidad. Baja calidad es si tú me das una aleación de oro que no es 18 quilates. Aquí estamos hablando de baja calidad, no si hablamos de bronce, porque con el bronce se hacen estatuas lindísimas en el mundo y son siempre metales. Y tenemos que considerar que todo viene desde la tierra y todo tiene un trabajo de minería que ojalá sea sostenible. Entonces todo tiene su valor, solo que el oro, con sus características física y técnica y de evaluación del mercado, tiene otros costos. Bueno, Mauricio, creo que nos queda espacio para la última pregunta. Nos quedan 3 minuticos para las 8. Vale. Escógela bien. Escójala bien, Holman. Hay muchas. Tenía aquí yo la pregunta de Paula Benavides. Ella quiere saber qué tiempo es estimado o prudente para definir una colección, que no se pierda como la línea, ¿sí? Puede durar 1 año, 2 años, 6 meses. Bueno, esto depende de qué tipo de colección vamos a hacer. Si es una colección que es muy pegada a lo que son las tendencias actuales, claro, necesitamos, yo para hacerla bien, por lo menos le dedico unos 2 meses a una colección. Porque tenemos que salir lo más pronto posible siguiendo la ola de las tendencias que estamos viviendo en este momento. Pero por otra parte, si estamos creando una colección en la que creemos y que tiene un diseño relativamente clásico, que no sigue las tendencias, podemos dedicarnos un poquito más de tiempo y desarrollarla con la calma, optimizando proveeduría de los materiales, técnicas, proveeduría de producción. En Pomelato nosotros empezábamos al final de septiembre para llegar en marzo, abril, tener los primeros prototipos. Entonces hablamos de bastantes meses para optimizar todo el proceso. En Gucci eran trabajo de 3 semanas porque teníamos que estar listos para los desfiles. Y me tocaba, no digo estar con látigos detrás de los artesanos, pero sí, a veces se pedía el H24 a algunos talleres para lograr obtener un producto a tiempo para el desfile. Y a veces ha pasado desafortunadamente con una inversión de, para comprarme 2 apartamentos en Milano, se llegaba a la hora antes del desfile y el director creativo cambiaba idea y no desfilaba nada y todo se quedaba en un depósito. Estos son, digamos, son anécdotas que pasan en el mundo de la moda. Pero sí, todo es relativo, así vamos a seguir las tendencias o tenemos un producto un poquito más clásico. Ok, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Nos vemos otra vez el sábado con otro. Eso es muy interesante, la de tendencias el sábado. Entonces, bueno, Gabriel Holman, muchas gracias a todos los asistentes. Qué pena no haber contestado todas las preguntas, pero bueno, en otras ocasiones. Aquí están mis datos. Si acaso me pueden contactar, con mucho gusto estaré al servicio de ustedes. Habría una pregunta sobre la ficha técnica y querían saber si podías compartir algún modelo. De pronto en tus redes sociales puedes subir algo así. Sí, eventualmente sí. O si me escriben directamente por mi correo, Sí. yo con mucho gusto le doy unas ideas. Okay, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, feliz día a todos. Chao. Bueno, chao.